Profesor John Freddy Piñeros, esperamos se encuentre muy bien. Venimos a presentar el ACA número 3, presentado por Nigeria Andrea Vargas Martínez, Angie Vanessa Feria, Julie Andrea López López, Julie Marcela Foglia, asignatura Contabilidad Básica 51169 del segundo bloque 22V04. Vengo a presentar, en este caso, las cuentas contables. El concepto de las cuentas contables son una herramienta indispensable para que las empresas de cualquier tamaño puedan evaluar el estado de sus finanzas y tomar decisiones importantes. ¿Qué son las cuentas contables? Bueno, son un instrumento que registra de manera cronológica todos los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa o entidad. Las cuentas contables en Colombia están definidas a partir de las normas como el Decreto 2650 del 93, donde se establece un plan único de cuentas conocido como PUC, con el objetivo de unificar el registro de las operaciones económicas y facilitar la claridad y transparencia de la información contable. En general, pues las cuentas contables sirven para registrar cualquier movimiento económico, mostrando en detalle el origen y el destino de los recursos. Tenemos las partes que componen las cuentas contables, como el nombre de la cuenta. En este espacio se diligencia el titular al que se refiere la cuenta que estamos registrando. Tenemos el detalle del debe o el débito, que se registra en el lado izquierdo de la cuenta e indica lo que entra a la empresa, si la suma de los débitos es mayor o la de los créditos, que se evidencia un saldo deudor en las cuentas contables. Tenemos el detalle del haber o el crédito, que se ubica en el lado derecho de la cuenta y en él se refleja todo lo que sale de la empresa. Si la suma de los créditos es mayor que la de los débitos, el saldo es acreedor. Tenemos el saldo, que aquí se detalla la diferencia entre el debe y el haber. Tenemos también las partes de las cuentas contables. Aquí vemos un claro ejemplo donde nos clasifica el nombre de la cuenta, el debe, el haber y el saldo, los movimientos que tenemos en el débito, en el crédito. Podemos ver la clasificación de las cuentas contables, que las cuentas contables se clasifican en dos grupos según las transacciones de la empresa. Tenemos las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran las siguientes subcuentas principales. Tenemos los activos que reflejan todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Los pasivos nos muestran las obligaciones que tiene el negocio o alguna entidad, por ejemplo, el compromiso que tiene una empresa al pagar un préstamo. Tenemos el capital que nos refleja las apariciones de las aportaciones que brindan los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversionistas. Dentro de las cuentas nominales, que se les denomina así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable, luego de esto su balance o registro inicia desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados o estados de ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas principales. Tenemos los ingresos que reflejan el dinero que entra en una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Los costos están relacionados directamente con los procesos de producción de la empresa. También tenemos los gastos, que son los recursos que emplea un negocio para su funcionamiento, como los gastos administrativos o los que destina para la publicidad y demás cosas. Tenemos la naturaleza de las cuentas contables. Las cuentas contables en Colombia se organizan de acuerdo con lo reglamentado en el artículo 14 del Plan Único de Cuentas del Decreto 2650 del 93. En la clasificación de las cuentas por naturaleza también vemos los ingresos que son de origen crédito. Aumentan su saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando haya algún débito. Tanto los costos como los gastos son de naturaleza deudora y por lo tanto aumentan un saldo cada vez que le da un débito y disminuye un saldo cuando se acredita. Como podemos ver, entender la naturaleza de las cuentas contables es bastante sencillo y es una de las cosas que todo contador necesita saber. También es importante mencionar que la naturaleza de las cuentas también es conocida como la teoría del cargo
y el abono.